evangélicos. Entonces, partiendo de esa primera base, nos damos cuenta que cuando hablamos de hermenéutica liberal, estamos hablando de una hermenéutica que basa su interpretación en la razón. Pero en segundo lugar, también estamos hablando de una hermenéutica que basa su interpretación en el sentimiento. Ustedes recordarán en el periodo romántico, después de la Ilustración, cómo los teólogos fueron influenciados por este tipo de interpretación sentimental, que de alguna manera los hacía regresar al misticismo medieval. Y finalmente la palabra autoritativa en cuanto a la interpretación del pasaje la tenía el sujeto que interpreta y no el objeto interpretado. Es así como el sujeto que interpreta, basado en el sentimiento o basado en la razón, pues llegaba a una conclusión sobre el pasaje. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de hermenéutica liberal, estamos hablando de una hermenéutica basada en la razón y basada en el sentimiento. Podríamos decirlo técnicamente, una hermenéutica basada en el racionalismo y basada en el romanticismo o sentimentalismo. O sea que ese es el primer punto para entender lo que es una hermenéutica liberal. Ahora bien, viene un segundo punto importante. Este tiene que ver con que ese ejercicio interpretativo basado en la razón y basado en el sentimiento se conjuga con un concepto que aparece en el siglo XIX conocido como la crítica de las formas. No sé si han leído sobre eso. Y lo que hace la crítica de las formas es que arguye que aparte de que toda la escritura se constituye por diversas formas literarias, por ejemplo, hay libros cuyo género es narrativo histórico, hay libros cuyo género son poesía, hay libros cuyo género son prosa. Aparte de ese conocimiento básico, ellos dicen que un libro puede tener diversas formas literarias. Por ejemplo, un libro que comúnmente se interpreta como una narrativa puede tener otras formas literarias, puede tener poesía, puede tener prosa. Y a partir de ahí lo que hacen es que seleccionan unidades de pensamiento sin relacionarla con el contexto del libro. Es lo que ellos van a llamar perícopas. Y este es el concepto de una perícopa desde un aspecto negativo. Es decir, la perícopa, según la crítica de las formas, es una unidad de pensamiento que no tiene que ver con el contexto del libro, sino que en ese ejercicio de colección del libro se fueron juntando unidades de pensamiento, digamos, fragmentos de historias en un solo libro. Pero no tiene nada que ver con el autor, o sea, con que el libro tenga un solo autor, sino que no hablamos de autor cuando hablamos de las críticas de las formas, sino que hablamos es de un coleccionista, básicamente de una persona que colecciona diversos fragmentos sobre la misma historia y él es al que nosotros llamamos el autor, pero no porque él mismo haya escrito ese libro completo como nosotros lo entendemos hoy. Entonces, esa hermenéutica basada en la razón y esa hermenéutica basada en el sentimiento, conjugada con la famosa crítica de las formas literarias, entonces generan todo esto que llamamos hermenéutica liberal, degenerando así en la presuposición de que la Biblia no es la palabra de Dios, sino de que contiene la palabra de Dios. Ahora la labor del teólogo no es interpretarla, la labor del teólogo ahora es leer la Biblia verificando su autenticidad. O sea, verificando si es auténtico el libro y si el libro es verdaderamente divino como se pensaba. Entonces se van a dar cuenta que la hermenéutica liberal pues es bastante amplia, ¿no? Viene desde la razón, el sentimiento, la crítica de las formas, degenerando ahora en la presuposición de que el texto que interpretamos no necesariamente es la palabra de Dios. Y así el teólogo pues se siente con la autoridad de decidir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Entonces encontramos que se habla de que los evangelios pueden ser palabra de Dios, pero otros fragmentos del Antiguo Testamento, libros del Antiguo Testamento, no necesariamente son palabra de Dios, sino que hace parte de la historia de Israel. Entonces, esto es lo que conocemos como hermenéutica liberal y podemos seguir hablando. Es decir, es muy amplio el tema, hay muchas aristas, hay muchos elementos importantes, pero la pregunta gira alrededor del hecho
de que hay una premisa, y es que el texto se debe interpretar a la luz de su contexto y se debe interpretar primero según su audiencia primaria o su audiencia original. Y la pregunta utiliza un verbo, limitar. Limitar. Si la hermenéutica liberal tiene que ver con su origen de limitar el significado del texto a su audiencia primaria. Esa es la pregunta como tal. La respuesta es no. No. Es decir, la hermenéutica liberal no origina el hecho de que se interprete un texto a la luz de su contexto y se identifique la intención del autor a una audiencia original o a una audiencia primaria. No, no es un producto de la hermenéutica liberal. Que la hermenéutica liberal toma esa premisa interpretativa y la tergiversa, sí, sí, pero no es la fuente de esa premisa. Y le voy a explicar por qué. Porque en el periodo del escolasticismo, muchos teólogos cristianos acudían a teólogos judíos para interpretar el Antiguo Testamento. Y la premisa que utilizaban los teólogos judíos para interpretar el Antiguo Testamento era que se debía interpretar a la luz de su audiencia original. Por ejemplo, recuerdo a un teólogo cristiano llamado Nicolás de Lira, en la Baja Edad Media, ya muy cerca del periodo de la Reforma, que acostumbraba a consultar teólogos judíos para predicar sobre el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el riesgo de Nicolás de Lira? El riesgo era mutilar a Cristo en el Antiguo Testamento. Ese era el riesgo, mutilar a Cristo. Incluso Lutero no lo consultaba mucho porque pues efectivamente Lutero creía que consultar teólogos judíos para predicar del Antiguo Testamento no era de cristianos. Sin embargo, Calvino, siendo un exégeta mucho más efectivo, mucho más detallado que Lutero, sí consultaba a Nicolás de Lira para revisar los textos del Antiguo Testamento, pero con mucha prudencia, ¿no? Sopesándolo en no degenerar en una mala hermenéutica. Entonces, esa premisa de interpretar el texto según su audiencia original y limitando su significado, solo la audiencia original es judío. O sea, estaba en el centro o en el corazón de la interpretación judía del Antiguo Testamento. Ahí es donde está ubicado esto. Ahora bien, nosotros debemos tener mucho cuidado. Y es que si bien debemos interpretar el texto primero yendo hacia ellos, no podemos olvidar la cruz. Y ahí es donde el teólogo entonces debe sopesar su ejercicio interpretativo. Si nosotros limitamos el significado del texto solamente a su audiencia, pues estaríamos interpretando el texto del Antiguo Testamento como teólogos judíos. Y no es la idea. Nuestra responsabilidad es ver a Cristo en toda la Biblia. Es nuestra responsabilidad. Claro, hacerlo de manera responsable, de manera legítima, sin alegorizar, sino haciéndolo bien, conexiones legítimas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea que hay que tener mucho cuidado. Ahora, la hermenéutica liberal tergiversa esto. Obviamente en ella vamos a encontrar muchos elementos del pasado y se va a ver reflejado esta práctica de limitar solamente el significado a una audiencia particular y nada más. Yendo en contra del sensus plenior, yendo en contra del sensus plenior. Ahora bien, nosotros creemos que el significado de un texto pues tiene un sentido global. Es decir, no solamente se limita a una audiencia, sino que pasa por la cruz y tiene unas aplicaciones contemporáneas. Esa es nuestra forma de interpretar. O sea que la persona que hizo la pregunta, yo le respondo. La hermenéutica liberal origina esta premisa interpretativa, no la origina. La toma de teólogos de la escolástica que la practicaban a partir de una hermenéutica judía. Esa es mi respuesta. No la origina, sino que la toma de una hermenéutica judía. Y nosotros como cristianos, pues debemos balancear esa interpretación. Interpretamos la Biblia yendo a ellos, pero pasándola por la cruz legítimamente y aplicándola a nuestro contexto contemporáneo. Esa es mi respuesta a la primera pregunta.
Si hay alguna réplica, se puede hacer. Si no hay réplica, voy a la segunda pregunta. Adelante. No sé si réplica, pero sí una, a ver cómo, yo a veces he escuchado sermones donde efectivamente se llega a Cristo, ya del Antiguo Testamento, por supuesto, pero se hace un sermón muy similar a lo que usted comentaba, muy judaizante o muy moralista, sacando lecciones morales para la vida de hoy, y como un agregado después se menciona a Cristo, em, tratando de decir con esto, ese sermón, tratando de presentarse como un sermón que fue de ellos hacia nosotros con todo lo que hemos ido aprendiendo y colándolo o pasándolo a través de Cristo. Pero en la práctica, en el sermón mismo, no, se ve algo separado. No sé si me doy a entender. Eh, Ante eso, ¿qué consejo daría usted para que eso no suceda? Porque también a mí me ha sucedido, cuando he preparado sermones del Antiguo Testamento, que también a veces durante el transcurso del sermón me doy cuenta que voy tendiendo a veces a eso. Y claro, uno revisa y lógicamente el norte siempre es Cristo, y entonces hay que hacer el trabajo de nuevo y hay que revisar qué paso se hizo mal. Pero ¿qué consejo daría usted para que sea aún más efectiva esa... Usted habla de colarlo por Cristo o por el lente del Evangelio. Eso, ¿qué consejo daría usted? Mi consejo sería que cada vez que el predicador esté desarrollando un punto de su bosquejo, logre conectar el punto de su bosquejo con Cristo directamente y no dejarlo para el final. Ese sería mi consejo, porque si yo primero desarrollo todo el bosquejo según el contexto histórico y doy un significado original y dejo al final a Cristo, pareciera como si estuviese, ¿cómo se diría? Sí, como sobras, como si Cristo fuese las sobras del sermón, ¿no? Ahora bien, hay predicadores que lo dejan para el final, pero lo saben hacer, lo saben conectar legítimamente, no se ve como una sobra. Entonces, ese es mi consejo, mostrar a Cristo a medida que se van desarrollando los puntos del sermón de manera legítima. Sí, perfecto. Gracias, clarito. Buen consejo también. A ti, pastor. Voy con la segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de velar por la correcta interpretación de las escrituras en una iglesia que no se ajusta al modelo bíblico? Debe ser un motivo de salida de un miembro cuando una iglesia no se aferra a unos correctos principios de interpretación. ¿Cuál es la mejor forma de velar por la correcta interpretación de las escrituras en una iglesia que no se ajusta al modelo bíblico? Bueno, como siempre, pues hay que definir modelo bíblico, porque la pregunta pues trae consigo la presuposición de ese modelo. Ahora, yo estoy tratando de entender modelo bíblico como que el pastor de la iglesia interpreta a la luz del método gramático histórico y predica de manera expositiva. Es lo que yo entiendo por modelo bíblico en la pregunta. O sea, ese sería el modelo bíblico. Un pastor que aplica el método gramático histórico y que predica de manera expositiva todos los domingos. Ese es el modelo bíblico. Ahora bien, si en una iglesia no existe ese modelo, no hay una buena hermenéutica y no hay una predicación expositiva, ¿cómo velar por una correcta interpretación de las escrituras? No hay forma de velar. ¿Cómo va a velar un miembro de la iglesia por una correcta interpretación de las escrituras si el que está interpretando mal las escrituras es el pastor? ¿Cómo velar? No se puede velar. O sea, a no ser que usted vaya y se acerque a su pastor, le deje ver a su pastor los errores que está cometiendo en la interpretación, en la predicación, lo acompañe en el proceso, él se deje orientar, reciba la exhortación con amor, con respeto, decida aceptar este acompañamiento que usted le va a hacer y va a tener más cuidado a la hora de interpretar y predicar, se va a dejar ayudar. Perfecto, estaríamos velando, pero porque el pastor cede. Pero si el pastor no cede a lo que él interpreta, a cómo lo interpreta y a cómo predica,
¿cómo vas a velar tú por una correcta interpretación? No puedes hacerlo. De allí que la segunda pregunta tiene un sentido lógico. Debe ser un motivo de salida, ¿ok? O sea que la persona que hizo la pregunta creo que se dio cuenta que no puede velar por una correcta interpretación si el pastor no se deja ayudar. Entonces, continúa. Debe ser un motivo de salida de un miembro cuando una iglesia no se aferra a correctos principios de interpretación. No. No. La pregunta está mal formulada, ¿verdad? Vamos a hacerla bien. Debe ser un motivo de salida de un miembro cuando una iglesia no predique fielmente la palabra de Dios. La pregunta está enfocada a la hermenéutica, pero allí podemos cometer un error, y es que hay predicadores que tienen una excelente hermenéutica, pero no predican bien. O sea, yo no puedo juzgar su hermenéutica. Hay teólogos que tienen una hermenéutica genial, excelente, pero lastimosamente, a la hora de convertir esa hermenéutica, esa interpretación en un sermón expositivo, fallan, no lo logran hacer, no son capaces de predicar expositivamente, no son capaces de ser fieles, a pesar de que tienen una buena hermenéutica. Y esto parece contradictorio, pero es la verdad. Es la verdad. Podríamos decir que suena más bien paradójico, pero es así. Por eso, en la eclesiología, en esa construcción de principios importantes de la iglesia a lo largo de la historia, nosotros vemos tres marcas que constituyen a una verdadera iglesia. Marca número 1, predicación fiel de las escrituras. Mire que no dice hermenéutica fiel, sino predicación fiel de las escrituras. Marca número 2, que haya una correcta administración de las ordenanzas o sacramentos. Marca número 3, que haya un correcto ejercicio de la disciplina eclesiástica. Si se quebranta, se rompe una de estas tres marcas, la persona puede salir de manera justificada de una iglesia local. Entonces, convirtamos la pregunta, pasémosla de ser una pregunta hermenéutica a ser una pregunta más de predicación expositiva. ¿Qué pasa si en esta iglesia ese pastor que no deja velar la correcta interpretación de las escrituras no predica fielmente la palabra del Señor? Ok, ¿es un motivo legítimo para salir de la iglesia? Entonces la respuesta sería sí. Sí, totalmente sería legítimo. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Lo primero que debe hacer la persona es dirigirse al predicador, al pastor. Y como lo decíamos ahora, darle con mucho respeto, mostrarle con mucho amor sus errores. Y tratar de que el pastor reconozca sus errores y se someta a un acompañamiento, es decir, sea humilde y cambie su forma de predicar. Si eso no ocurre y el pastor no se deja ayudar, entonces evidentemente mi consejo ¿cuál es? Redactar una carta donde usted como miembro de la iglesia pueda escribir en la carta por qué no está de acuerdo con la predicación del pastor y cómo esa predicación se convierte en una causal justa para salir de la iglesia. Y la firma y se la entrega al pastor. Si bien esto, pues no lo va a curar a usted de que no hablen mal de usted ni lo vituperen cuando salga de esta iglesia. Por lo menos de su parte ha seguido un proceso ético. Por lo menos usted puede decir éticamente salí de esa congregación. O sea, el primer acercamiento es hablar directamente con el pastor. Darle un tiempo para que pueda reflexionar y cambiar. Hay un segundo acercamiento y si en ese segundo acercamiento definitivamente el pastor no quiere cambiar su forma de predicar, entonces redactas una carta, la firmas y se la das al pastor. No vayas a hacer por ningún motivo una disensión dentro de la iglesia. No vayas a causar una división por ningún motivo. Y estoy hablando de una división voluntaria. Por ningún motivo lo vayas a hacer. No es ético. Sal tú solo y busca una iglesia bíblica. Pero por ningún motivo vayas a formar una insurrección o una revuelta dentro de los miembros de la iglesia. Eso ético no es.
Y tú no sabes en la providencia de Dios qué pueda ocurrir con esa iglesia más adelante. Por eso es bueno que en lo posible tú salgas bien de la iglesia, aunque en la mayoría de las ocasiones la iglesia no lo vea así. Pero en lo posible, tú, éticamente salir bien, porque no sabemos providencialmente qué pueda ocurrir en el futuro con esa iglesia. Entonces, creo que he respondido la pregunta. ¿Se puede velar por una correcta interpretación? No, a no ser que el pastor sea humilde y se deje ayudar. Y dos, una vez no se predique fielmente las escrituras en esa iglesia, ¿es una causal válida para salir? La respuesta es sí, es una causal válida para salir. No es la única, no es la única. La falsa administración de las ordenanzas también lo es, y la falta de ejercicio en la disciplina eclesiástica también lo es. O sea que no es la única la predicación fiel de las escrituras. ¿Hay una contrapregunta o vamos a la tercera y última pregunta? Pastor, Adelante. estoy tratando de sintetizar lo que dijo. ¿Quiere decir esto que una persona puede hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis y aprender para él, pero no saberlo explicar? ¿Es lo que está diciendo usted? ¿No saber Sí, enviar el mensaje? sí, no saberse comunicar con la iglesia o, a pesar de tener una buena interpretación, no dar el mensaje que él sabe que debe dar por intereses personales. Ok, por eso le pregunto, porque si yo sé lo que dice, lo entiendo, ¿por qué iría a dar otra cosa? Bueno, ya eso entramos en otra rama de las especulaciones. Ok, pero bueno, también el mensaje que dio al final de salir en paz con la iglesia, y eso es muy importante. Mira, Galo, que hay muchos factores. Hay muchos factores del por qué usted puede ser un buen hermeneuta y no ser un predicador fiel. Hay muchos factores. Uno de ellos es el dinero, porque usted como pastor sabe que si empieza a predicar como está interpretando la Biblia, pues en la misión a la cual usted pertenece lo pueden echar. Y si lo echan, se queda sin el sustento para su esposa y sus hijos. Entonces usted prefiere como pastor, lo cual no se debe hacer, pero pasa, prefiere suavizar el mensaje, prefiere callar, aunque usted sepa la verdad por su exégesis, por un interés económico. Ese es un factor. Entonces, Claro, hay muchas cosas, hay muchos factores que podemos analizar, lo cual no sería ético, claro. pero son reales, son reales. Sí, pastor, valga la redundancia, yo estoy aquí tratando de aprender, ¿no? Eh, para mí ha sido este cortito tiempo, no voy muy bien en las clases y nada de esto, pero he aprendido mucho. Y uno aquí se da cuenta de los errores que uno comete en las predicaciones. Yo le decía en esto a mi esposa, wow, voy a tener que regresar atrás para explicarle a la gente que no era así. Entonces, pero son situaciones que por desconocimiento realmente, ¿no? Por desconocimiento. Pero sí me ha pasado, ahora que estamos tocando este tema, que cuando uno predica lo que dice la Biblia directamente, pues en crudo, directamente como Dios lo plantea, sin ponerle flores, claro, siempre con el amor de Cristo, ¿no? Con la gracia. Ha habido personas que me han dicho que hay gente que llega llega a la iglesia lastimada, golpeada, porreada, y llego yo y le doy con un mazo. Yo le digo, pero es que no lo estoy dando con un mazo. Estoy predicando lo que dice la palabra. Yo tengo que hacerles ver el pecado primero. No puedo decirle que todo está bien, que Dios es amor y todo esto. Y claro, me siento un poco, ¿cómo se llama? Suavizado con sus palabras porque, Identificado, identificado exacto, quizá. porque uno a veces se lo ponen, la lucha es fuerte y lo ponen a uno a pensar, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será Y mira una que cosa, en mi algún hermano modo, Galo y porque hermanos, recuerde que lo que decimos que en algún modo uno va con presuposiciones, ¿no? Yo seré que estoy equivocado en pero esta no área. necesariamente, porque mira una cosa, la hermenéutica la puede hacer cualquiera. O sea,
Cualquier persona puede ser una buena hermenéutica, cualquier persona inteligente, cualquier persona capacitada, cualquier estudioso, cualquier lector puede hacer una excelente hermenéutica, pero la predicación es para valientes. Es que esa es la cosa. O sea, la predicación no es para cualquiera. El predicador no es predicador simplemente porque es muy estudioso o porque tiene mucha capacidad intelectual. El predicador tiene otros elementos, otras características que lo hacen predicador, y una de ellas es el denuedo. El denuedo es la valentía para predicar la palabra de Dios en circunstancias difíciles, el poder del Espíritu Santo, la capacidad que tengo de morir mientras predico. O sea, hay una gran distancia entre un intérprete, hablándolo en términos hermenéuticos, y un predicador. Entonces, por eso digo que usted puede tener una excelente hermenéutica, pero no ser un predicador fiel, porque le faltan características para hacerlo. Y por eso cambié la pregunta que me hicieron, porque la pregunta iba enfocada al método. No, la pregunta debe ir enfocada es al predicador. O sea, la persona que predica la palabra de Dios, que sea fiel a la escritura. Gracias. Perfecto. A ti, mi hermano. Ok. Sería pregunta número 3 y la última. ¿Qué relación teológica tiene el pasaje bíblico de Segundo de Reyes, capítulo 2, Elías llevado por un torbellino, con la ascensión de Cristo, mencionada por Lucas en Hechos 1, 6 al 11? Segunda pregunta. ¿Será una tipología de la doctrina pretribulacionista del arrebatamiento de la iglesia? Ahí hay dos preguntas. Entonces quisiera responder la primera y mirar cómo el responder la primera creo que nos aclara la segunda. Primero, ¿hay una relación teológica entre la ascensión de Elías y la ascensión de Cristo? Por supuesto que sí, la hay completamente. La ascensión de Elías llevado a los cielos en cuerpo, pues anticipa la ascensión de nuestro Señor Jesucristo llevado a los cielos en cuerpo. Lo mismo que la ascensión de Enoc. La ascensión de Enoc y la ascensión de Elías son anticipos a la ascensión de Cristo a los cielos en cuerpo. O sea que sí hay una relación teológica. Y digamos que la relación teológica es de anticipo. Son eventos del Antiguo Testamento que anticipan realidades del Nuevo Testamento. O sea que se van a revelar en el nuevo pacto. Esa sería la relación teológica. Sí la hay, por supuesto que la hay. Ahora bien, esto tiene que ver, y aquí entra la segunda pregunta, como tipología a la doctrina pretribulacionista del arrebatamiento de la iglesia. La respuesta es no. No tiene nada que ver. Porque yo creo que la segunda pregunta está utilizando una presuposición. ¿Y cuál es la presuposición? De que sí existe algún tipo de relación. Pero la persona que hizo la pregunta debe despojarse de esa presuposición y primero revisar y estar completamente seguro que el arrebatamiento pretribulacionista es bíblico, número 1. Eso es lo primero que debe hacer esa persona. Debe verificar que esa doctrina del arrebatamiento pretribulacional sea una doctrina bíblica. Es lo primero. Y lo segundo es mirar la relación que existe con los eventos del Antiguo Testamento. Ahora, ustedes me preguntaron a mí, y yo debo ser franco con ustedes. Yo no veo en las Escrituras una doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Yo no lo veo en las Escrituras, no lo veo claro en el Nuevo Testamento. Los pasajes que se suelen utilizar es segunda carta a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses. Sin embargo, el estudio de ese pasaje nos va a demostrar que el arrebatamiento ocurre en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. No está ocurriendo 7 años antes, está ocurriendo en el mismo momento de la segunda venida de Cristo. O sea que hay un arrebatamiento no secreto, hay un arrebatamiento público acompañado de una serie de metáforas, sonidos de trompeta, ¿sí? Sonidos públicos. O sea que, en primer lugar, no estoy convencido de que exista un arrebatamiento pretribulacional.
Ahora, supongamos que existe, que soy de la posición de la que creo que existe. ¿Se puede relacionar esto con la ascensión de Elías a los cielos y la ascensión de Cristo? No, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, bíblicamente no tendría ninguna relación una cosa con la otra, porque estaríamos hablando de un pretribulacionismo. Pretribulacionismo. Una cosa es relacionar el ascenso que tenemos los creyentes en la segunda venida de Cristo con la ascensión de Cristo y con la ascensión de Elías. Y otra cosa es relacionar el pretribulacionismo. Son dos cosas muy diferentes. Si ustedes me preguntan a mí, ¿hay alguna relación entre el ascenso de Elías, el ascenso de Cristo y el ascenso de nosotros como creyentes en cuerpos glorificados en la segunda venida de Cristo? Mi respuesta es sí. ¿Pero hay alguna relación con el pretribulacionismo? Mi respuesta es no. No sé, me están exigiendo hablar de escatología porque la pregunta es escatológica y no sé si han visto escatología porque no estoy seguro si me están entendiendo lo que les estoy explicando. Porque además que si no han visto escatología, además que algunos de ustedes no saben qué es el arrebatamiento pretribulacionista. Voy a hacer una breve síntesis. Es el que dice que los creyentes son raptados secretamente y luego de ese rapto secreto empiezan 7 años divididos en 2 partes. 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y al término de esos 7 años viene Cristo por segunda vez. Ese rapto que se da antes de la gran tribulación es lo que se llama arrebatamiento pretribulacionista. De eso es lo que estamos hablando. Entonces yo dime una respuesta. Yo no creo en un arrebatamiento pretribulacionista. No creo que exista en la Biblia. Yo creo que el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo. Por ende, creo que los creyentes pasaremos por la gran tribulación. No estoy seguro si mi generación o la generación que viene, pero creo que pasaremos por la gran tribulación. Por eso no creo que la ascensión de Elías y la ascensión de Cristo tengan que ver con el pretribulacionismo. Ojo, pero sí creo que tienen que ver con la ascensión de los creyentes en cuerpo en la segunda venida de Cristo. Así que para los que no han visto escatología, la posición que yo estoy explicando no es dispensacional, como es la de John MacArthur y todos los profesores del Master Seminary. La posición del Seminario Reformado Latinoamericano es amilenial. Nosotros no creemos en un rapto secreto, nosotros creemos en un rapto público. Nuestra posición es la misma posición del pastor Sugel Michelén. Pastor Sugel Michelén y nosotros tenemos la misma posición amilenial, creemos lo mismo, exactamente lo mismo en estas cosas. O sea que no nos identificamos con los teólogos del máster en este tema. Quiero hacer esa aclaración porque quizá hay estudiantes nuevos, ¿verdad? Aquí esto que les estoy diciendo pues es completamente nuevo y no tenían ese conocimiento, entonces quiero ser claros, nuestro seminario no es dispensacional, nuestro seminario es amilenial basado en la teología pactual y es la misma posición del pastor Sugel Michelén. Para los que tengan alguna inquietud o alguna duda, pues predicamos exactamente lo mismo en ese tema. Espero haber respondido a la pregunta. Esas preguntas son muy complejas y les pido a los que están entrando nuevos que tengan paciencia, tanto con la pregunta como con la respuesta. Las 4 preguntas que están para el pastor Sugel tienen un alto grado de complejidad también, así que pido paciencia con la pregunta y paciencia con la respuesta también del pastor Sugel, que obviamente él va a ser muy condescendiente y va a tratar de ser lo más claro posible con ustedes, pero igual creo que todo esto hace parte del proceso formativo que estamos llevando. No sé si hay una contrapregunta a lo que acabo de decir. Pastor, una consulta. ¿Esta es una doctrina secundaria o es considerada doctrina primaria? Depende, mi hermano Sergio, depende. Y te voy a explicar por qué depende. Porque si nosotros como iglesia local creemos dentro de nuestra confesión de fe
que la doctrina de nuestra iglesia local es, por ejemplo, en nuestro caso, el amilenialismo para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que no esté seguro de esa doctrina no puede ser miembro de nuestra iglesia. Entonces se vuelve fundamental. Si en una iglesia local, dentro de su confesión de fe, la posición es el dispensacionalismo, para esa iglesia local va a ser fundamental, porque de más que no se pueden hacer miembros a esa iglesia personas que no están de acuerdo con ese dispensacionalismo. O sea que es fundamental para la iglesia local. Ojo, para la iglesia local. Pero si estamos hablando en términos de comunión, por ejemplo, Sergio, si tú eres dispensacionalista y yo soy amilenial, entonces, ¿qué pasa ahí con nuestra comunión cristiana? Nada. Seguimos teniendo comunión como hermanos, seguimos siendo hermanos, diferimos en amor en este punto de vista. En ese aspecto sería secundaria, o sea, cuando lo sacamos del ámbito de la iglesia local, es secundaria. Y es por eso, Sergio, que tú ves al pastor Sugel predicando en expositores. Todos esos teólogos de expositores son dispensacionalistas. Y el pastor Sugel es amilenial. O sea, es un bicho raro. Pero hay comunión allá con él. Todos, entre todos hay comunión. Cuando el doctor Sproul hacía las conferencias de Ligonier, todos eran posmileniales y amileniales. Steven Lawson era el único bicho raro que era dispensacional, pero participaba en Ligonier. Incluso Steven Lawson es profesor de Ligonier siendo dispensacional. ¿Qué quiero decir? Que fuera de las puertas de la iglesia local, esto es secundario. Esto es secundario. O sea, fuera de las puertas de mi iglesia local, esto es secundario. Yo tengo que tener la capacidad de diferir en amor. Y tengo que tener la capacidad de predicar junto a mi hermano dispensacional o amilenial dentro de una misma conferencia. Pero dentro de las puertas de la iglesia para adentro es fundamental, porque es lo que creemos, los que predicamos, es lo que cree la iglesia local, y obviamente si tú no lo crees, pues vas a diferir con esa iglesia local en ese aspecto. ¿Qué hacemos en nuestra iglesia local? Y esto como para terminar de responder la pregunta. Cuando una persona estudia toda nuestra confesión de fe, al final, y no está de acuerdo con el amilenialismo que nosotros enseñamos, le decimos, ¿quieres ser miembro de la iglesia? Dice, con todo mi corazón. Entonces, le ponemos a firmar un documento donde la persona está de acuerdo en mantener la diferencia sin hacer proselitismo. Porque el proselitismo genera división. Entonces, la persona dice, me comprometo a no hacer proselitismo de mi diferencia teológica, sino a sujetarme con humildad en la iglesia local, y firma el documento. Y lo guardamos en una planilla y lo recibimos como miembro. Bien, si la persona no está de acuerdo a firmar el documento de compromiso, como pastores no lo podemos recibir como miembro porque no estamos seguros si hará o no hará proselitismo de su diferencia teológica. Entonces, vuelvo y repito, dentro de las puertas de la iglesia para adentro es fundamental, pero dentro de las puertas de la iglesia para afuera no es fundamental. Es secundaria, es decir, podemos tener comunión con hermanos en los cuales diferimos. Creo que hay una preguntita en el chat relacionada. ¿Cómo afecta la teología del pacto a nuestra predicación? Wow, no es relacionada, es completamente diferente. Gracias, pastor, por las respuestas. La verdad que se agradece mucho. Sergio. A ti, mi hermano. Muchas Sergio. gracias. La verdad que ha sido de mucha bendición este seminario, a pesar de que hay diferencias, pero ha sido de mucho provecho. Así que le agradezco a usted y también a los hermanos que he podido conocer. Así que un abrazo. No, a ti, mi hermano Sergio, y créeme que siempre van a haber diferencias, mi hermano. Mira que grandes o pequeñas, pero las van a haber. Lo importante es que tengamos las convicciones claras y tengamos la madurez de seguir sosteniendo comunión con hermanos que no piensan como nosotros pensamos. Eso hace parte de nuestra madurez cristiana. La otra pregunta, realmente me voy a demorar mucho en responderla. Creo que es una pregunta muy amplia. La podemos reservar y más bien en otro momento especial la podemos responder porque realmente es muy amplia. O sea, no creo que en 5 minutos
logra explicar por qué es importante la teología pactual dentro de la predicación. Wow, ¿no? O sea, es muy grande. De más, si queda un tiempito, se la hacemos al pastor Sugel dentro de 8 días. Si nos va bien con las 4 preguntas que tiene, le metemos esta que está muy buena. Esta pregunta está muy interesante, se la metemos por ahí, por los laditos. ¿Listo? Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también a todos los hermanos por estar con nosotros para responder estas dudas. De pronto hay preguntas que surgen, ¿no? Sin embargo, recuerden que como seminario siempre estamos dispuestos a poder responderlas de manera personal, de pronto, o direccionarlos también a los pastores, a los profesores que están en el seminario. Y recuerden que sobre todo estamos para apoyarlos a ustedes, ¿no? Entonces, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Oramos para concluir. Pastor Alex, si puede, por favor, orar para terminar. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Ok. Señor amado, le damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la disposición del pastor Alejandro, y por la claridad también de las respuestas, gracias por lo que hemos aprendido en esta asignatura, gracias también por mi hermano Luis y su gestión para que todo funcione bien. Ayúdenos por favor a tener la mayor fidelidad hacia su palabra, no solo en la predicación, sino también en nuestra lectura, en nuestra meditación, y que eso también se refleje en toda nuestra vida, Señor. También le pedimos por el seminario para que siga siendo de bendición y siga dando fruto. Que usted nos ayude también a que pueda extenderse, que pueda llegar a una más hermanos y edificar también o colaborar para la edificación de más iglesias, Señor. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El micrófono, hermano Luis. Bueno, ya. Recuerden que el próximo viernes es la reunión con el pastor Sugel Michelén, entonces para que lo puedan agendar y todos estén a tiempo. ¿Sí? Dios les bendiga a todos, que estén muy bien, que tengan una muy buena noche. Hasta pronto. Bendiciones. Chao, buenas noches. Hermano. Bendiciones, Chaito. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.